Sabemos que Kylian Mbappé ha comprado este CAEM, no sé si se pronuncia así o CAEM, no sé cómo se pronunciará realmente, por alrededor de entre 15 y 20 millones de euros. Ojo, porque no tengo muy claro realmente. Algunos medios dicen que fueron 15, otros dicen que fueron 20. La cuestión es que se hizo con el 80% de este club que juega en la segunda división del fútbol francés. Ojo al dato que aquí fue donde inició Kylian Mbappé, pero al final creo que nunca jugó. Quiso fichar en algún momento, pero el club descendió y el fichaje se cayó. Hoy vamos a reconstruir este equipo, vamos a tratar de convertirlo en el mejor de Francia, en el mejor de Europa, etcétera, etcétera, y lo vamos a hacer de la mano del señor Kylian Mbappé, quien va a ser nuestro DT invitado. Por otra parte, vamos a fichar única y exclusivamente jugadores agentes libres. Así va a ser este episodio. Yo creo que este podría llegar a ser el último de agentes libres de este FC 24, porque ya viene FC 25 y bueno, hay que empezar a crear contenido justo en esa plataforma, digámoslo así. Poderoso like, suscríbanse y vamos a ver nuestro 11 inicial, aunque de fondo les he dejado la plantilla para que le echen una ojeada. Hay jugadores interesantes que podrían llegar a ser importantes en el futuro porque están jóvenes y son franceses. Vamos a ver nuestro 11 inicial. Este sería nuestro 11 inicial, jugadores que realmente yo no conozco, pero hay algunos a tener muy en cuenta. Por ejemplo, este señor Traoré, que tiene buen potencial, como 80 y tantos. Por aquí hay un Gomis también que hay que prestarle atención. Y por ahí hay jugadores de 77 de potencial, de 79, 74. Yo creo que hay jugadores, hay muchos jóvenes, bastante jóvenes, que podrían en el futuro servirnos. Este señor, miren, Hafid, 18 años, yo creo que es perfecto. Este también está jovencillo. Este señor, ¿cómo está? No, por aquí hay más jugadores que son jóvenes, chiquitines, pero que yo creo que con minutos podrían llegar a ser interesantes. Voy a ver qué ficho para esta primera temporada y regreso con ustedes porque no sé cómo está el mercado. Bueno, ya saben que la primera temporada del mercado de agentes libres es bastante flojo, es ya conocido. Voy a ver si traigo, no sé, de pronto un extremo derecho, como con más media, porque tenemos uno aquí bien. Aquí también podríamos traer a alguien, no sé, este señor cómo nos rinda. Bueno, ya veremos qué pasa. Cerramos el primer fichaje. Este es uno de los mexicanos que encontramos, Luis Malagón, porque en la portería creo que estamos flojos. Hombre, yo obvio que todos estos jugadores mexicanos nos van a funcionar muy bien, eso lo sabemos de sobra. Este Stanemich, no sé cómo se pronuncia. Este ya es un viejo conocido en el canal, pero es medio centro defensivo. Creo que nos va a ayudar muchísimo. Tiene 21 años. Es perfecto para nuestras pretensiones. Tiene 71 de media. Aquí dice que 72, pero son 71 nada más. Miren, encaja perfecto. Y yo creo que esta temporada rematamos con este señor. No tiene potencial. Bueno, tiene muy poquitico. Creo que está sobre su límite, pero tiene 32 años. Pero yo creo que para salir de segunda división nos viene muy bien. Va a ser titular también por su posición MCD. Llegamos al final de la temporada y no nos fue nada mal. Ascendimos a primera división. Vaya, buena noticia. 16avos de esta Copa Nacional, aunque yo creo que esto, bueno, no tiene mucha relevancia por ahora. A nivel goleador tenemos a Mendy en el segundo lugar. También tenemos en el quinto lugar a este señor Jereme, que Jereme no sé cómo se pronuncie. No tenemos más. Ah, sí, en el lugar número 9 Autret, esto por liga. Y en las asistencias no tenemos, sí tenemos también a Utrecht en el lugar número 12. Nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. A ver, nuestro mejor jugador, bueno, el goleador fue este señor con 16 tantos, muy poquiticos, no creció. Wow, miren, este señor creció 6 unidades. Ay, interesante este francés de cara al futuro. El próximo Mosquito Dembélé, bueno, podría ser. Este señor está en préstamo y ojo, Andreas, que es de Benín, no sé ese país donde queda, no importa, lo que importa es que tiene 21 años y tiene un crecimiento interesante porque miren, jugó 38 partidos en el equipo en el que estaba a préstamo y creció bastante. Este cayó 2 unidades, muy mal. Este señor, una sola unidad, 3 unidades para este neozelandés, bastante bien. Henry se mantuvo. Este chico es a tener en cuenta, ojo que creció 3 unidades, eso me encanta, aunque tiene 24 años. Hombre, este también hay que tenerlo en cuenta, de los que más hay que echarle ojo y cuidarlo porque tiene 17 años y miren, ya creció 4 unidades y solo jugó 4 partidos. Ojito, aquí una sola unidad para este Kauf. Malagón, 2 unidades nuestro portero, y este es otro que hay que tener muy en cuenta porque es de los que más tiene potencial del equipo. Este señor en caída libre. El marroquí también con 3 unidades, vea, interesante. Por aquí tenemos este señor Siam, el tunecino será el gentilicio, cayó 6 unidades, este cayó 5, este subió 2, muy bien. Este también a tener en cuenta, una unidad. Este es nuestra juventud. A ver, este señor también a tener en cuenta, creció 3 unidades, buen desarrollo, no
olviden que esto es orgánico. Miren, estos son nuestros chicos a préstamo. Este mandanda sí no es un chico y este creció 2, mire, un ruso. Ay, chicos, vamos a la siguiente temporada, pero ojo porque no estoy muy seguro que hagamos o tengamos una buena presentación con este equipo en primera división. A ver, trajimos nuestro primer fichaje, el señor Yannick Keitel, un alemán, sí, es alemán, creo que sí, con una muy buena media, muy interesante, no había pasado por el canal, es nuevo, denle un aplauso, denle la bienvenida, 75 de media realmente tiene, está brutal y va a ser titular, eso creo. Otro recién llegado, creo que él es español, no estoy seguro, creo que sí, Morey es español, creo que ya ha estado en el canal, así muchos reconstruyendo atrás, pero ya ha estado por aquí, sabemos que crece muy bien, lo encontramos gratis, perfecto, cumple nuestro requisito, tiene 74 de media, muy bien. Un viejo conocido, pero de Kylian Mbappé, el señor Kurzawa, recuerden que jugaron en el Paris Saint-Germain, tiene 31 años, está un poco avanzadillo de edad, pero yo creo que para la primera división nos va a ayudar bastante, va a ser titular en esta primera temporada, creo que conoce muy bien esta liga. Un canterano, como pueden ver, es que tiene 73 de media. Hay tres defensas, yo creo que me va a fichar otro más, que son muy jovencitos, pero son canteranos, pero tienen de 73 y 74 creo que es, pero el otro tiene 20 años, este tiene 17, está brutal y de cara al futuro yo creo que no tendríamos que pensar más en ningún otro FC. Aquí está el otro, Francisco Gil, otro canterano, tiene 73 de media y 18 años, creo que vienen perfecto, yo creo que ya aseguramos esas dos posiciones de las defensas centrales y con un futuro espléndido. Otro canterano, está jovencillo, 21 años, MCO, 71 o 72 de media, no sé si tenga minutos esta temporada, si lo envía a préstamo, no estoy tan seguro, pero había que ficharlo, había que traerlo. Voy a rematar, creí que ya había rematado este mercado de fichajes, pero no, necesito un extremo izquierdo, este es un medio izquierdo, es el señor Iván Cabaleiro, portugués, tiene 73 de media, pero es que tiene 30 años, pues no es que esté viejo, creo que está bien para este proyecto, pero tenemos que pensar en alguien un poco más joven, aunque nuestro actual extremo izquierdo es joven, pero está muy chiquitín, no mentiras, ese no es el otro, hay otro extremo que tiene buen potencial, pero es que está con 68 de media, entonces va a ser titular este Cabaleiro. Una campaña definitivamente para olvidar, pero era previsible, porque esto no es nada fácil con el equipo que tenemos. No, estas competiciones ni las veamos porque estuvieron terribles. Aquí en el tema del descenso logramos ganarle a este Burdeos y nos mantenemos en la primera división, pero estamos obligados a mejorar, por Dios santo, nos fue terrible. Nuestro 9 fue nuestro goleador, pero no creció nada. Wow, este señor nos creció 3 unidades, muy bien, excelente, 3 para este señor también, que va a ser nuestro futuro 9. La próxima temporada será titular sin lugar a dudas. Este señor 3 unidades, muy bien. Sila, un poquitico, 2 unidades, este señor se mantuvo y este Keitel con 3 unidades, perfecto. 4 para este Francisco, 4 también para este Stanemich, Menich es la cosa. Morey, ya sabemos que estos dos jugadores crecen, este chico está creciendo interesante y nuestro portero creció una unidad, muy bien, 3 para este señor y por aquí se mantuvo, Kurzawa también se mantuvo, quien perdió la titularidad, 3 unidades para este Gomis, Traoré con 4, muy bien, le fue bastante bien, solo jugó 11 partidos, increíble, creció bastante. ¿Cómo van el desarrollo de nuestros jugadores jóvenes en calidad de préstamo? Van ahí creciendo poco a poco, algunos no tanto, se mantienen, pero otros van con pasos lentos. Este señor se mantiene. Vamos a la siguiente temporada, intentemos buscar más jugadores, aunque voy a ir por un fichaje justo en este instante porque de pronto se nos lo llevan para la próxima temporada. Estoy fichando antes de que termine este mes, más bien de junio. Este señor de pronto para el próximo mes ya no está disponible o de manera libre, ¿no? Yo creo que puede servir, tiene 34 años, vamos a darle la oportunidad. Llega como capitán seguramente. Este chico también estaba ya disponible, así que lo trajimos de una vez, sabemos que tiene buen potencial, bueno, no tanto, pero sabemos que podemos explotarle futbolísticamente hablando, dándole muchos minutos. Ahora sí vamos a finalizar esta temporada. Pedazo de fichaje, el que nos acabamos de hacer. Nos encontramos al señor Alexandre Lacazette. Ya saben que tenemos por ahí a Thiago también, totalmente gratis, así que había que traerlo. Claro que sí, hay que traerlo porque, bueno, tiene 34 años, pero yo creo que en primera división un par de temporadas nos puede ayudar. Miren la joyita que nos acabamos de encontrar. Es nuevo en el canal, no lo había visto por estos lares. Paul Nebel, un alemán, imagínense que tiene 22 años y 78
o 79 de media. ¡Qué locura! Esto sí, cuando buscas definitivamente en este mercado de jugadores gratis, encuentras algo maravilloso. Nuestro Thiago va a ser el recién llegado, va a ser mediocampista ofensivo. Lo voy a cambiar a esa posición. Va a dejar estos dos señores. Voy a prestar al canterano Sommer y voy a dejar a Neville como suplente. Un refuerzo como lateral, como extremo derecho. Mamadi Bagre tiene un potencial medianamente interesante, pero tiene 22 años. Yo creo que con esa edad vamos a tener un jugador de cara al futuro bastante bueno. No me gusta, es que es un poco bajo, pero bueno, tiene buena media. Podríamos intentarlo. Va como suplente. Refuerzo para el medio campo, John Olazagasti. Qué apellidos tan raros. Llega con 24 años, 72 de media, creo, sí. A ser suplente porque lo necesitamos. Creo que este ya es el último fichaje para esta temporada. Lo encontré por ahí después de mucho buscar. Necesitamos un lateral izquierdo con más media y este señor está perfecto. Tiene 23 o 24 años y 76 de media. Déjenme ver, o 70, wow, 77, no, es 77. Aquí aparece 78, pero es 77. Va a sustituir a Abdi. Cambio brusco, muy brusco en esta segunda temporada. Ocupamos el segundo lugar de la liga y tenemos evidentemente puestos en Champions, o al menos eso creo. Cuartos de final de la Copa Nacional y jugadores en el goleo. A ver, tenemos a Lacazette en el quinto y en el sexto lugar el señor Cabaleiro. Por asistencias no nos fue nada bien. Y nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. Como era de esperarse, nuestro 9 es el goleador, 28 partidos, 18 goles, flojo, pero es que tiene 35 años y una cosa interesante fue que se mantuvo, fue titular indiscutible y se mantuvo. Este señor también curiosamente no creció. Eso creo que le quita la titularidad para la próxima temporada. Miren este muchacho cómo va creciendo, jugó 35 partidos, fantástico, será titular en la próxima temporada. Marco creció también 4 unidades. Este chico también va con intenciones de quitarle la titularidad al señor Lacazette, pero no será. Este señor sí será titular la próxima temporada. Nuestro Thiago cayó 2 unidades, pierde la titularidad. Este señor se mantiene con 3 unidades de crecimiento, también 3 van parejitos. Este también va con 3, fantástico. Este buen suplente creció 2 unidades. Este señor creció una sola, no tuvo tantos minutos. Kurzawa en caída libre. Nuestros jugadores en préstamo, mírenlos, ahí van creciendo. Este chico, wow, Bulumbu. Este Gómez, miren, creció. Bueno, es que sabemos, es el jugador de los que más tiene potencial de esta plantilla inicial, ¿no? Miren, este chico también creció bastante. Déjenme ver, este tiene 22 años. Muy bien, el futuro nuestro, miren el futuro nuestro, cómo se ve el futuro de este Time o Com, no sé cómo se pronuncie, pero sí sé que tiene un futuro maravilloso. Miren este delantero centro, ay Dios santo, en calidad de préstamo y creciendo brutal. El que más tiene potencial es este señor Brahim Traoré de la plantilla inicial, lo digo. Este señor también parece que fue una muy buena decisión. Este ya lo conocemos de sobra y Malagón también sabemos que es una muy buena opción como portero. De hecho no tenemos más portero, menos mal no se nos ha lesionado. Vamos a la siguiente temporada porque estamos en Champions. Ojo, esta temporada la vamos a iniciar con pedazos, pero pedazos de fichajes. Primero que todo, este señor, el señor Bryan Gil, que creí que tenía el rostro recreado en este FC. Vean, hasta ahora me entero que tiene este rostro increíble. Que nos encontremos a Bryan. Va a ser obviamente titular, tiene 25 años, 82 de media. Teníamos ya un titular ahí, pero yo creo que vamos a hacer dinero con él porque yo creo que me quedo con este señor. Otro pedazo de fichaje es el de Pablo Maffeo. Un jugador que en este instante no lo necesitamos. Esa posición está muy bien cubierta, pero es que es Pablo, por Dios, y gratis no lo podemos dejar ir por nada. También va a ser titular, aunque no sé si hacer dinero con él, porque ahí tenemos jugadores. Bueno, voy a mirar, pero yo creo que va a ser titular sin lugar a dudas. Un canterano como portero, tiene 75 de media, es un jugador que va a ser suplente. Recuerden que estamos sin suplente en la portería y de cara al futuro yo creo que Miguel viene bastante bien. 19 añitos y 75 de media. Otro fichaje que no necesitamos, pero que nos llega bastante bien pensando en el futuro. Voy dejando de una vez listo el tema generacional. Tiene 24 años y 79 de media. El señor Ahamada, no sé cómo se pronuncie, bueno, no importa. 80 de media, no tiene 79 realmente. ¿Y por qué lo ponen en el lugar de Pelistri? Que este Pelistri sonaba para ser el titular de esta temporada, pero Bryan Gil creo que lo ha desbancado. Otro chico que no necesitamos, pero que se irá a préstamo, tiene muy buen futuro, tiene un potencial interesante y pensando nuevamente en el cambio
generacional. Hay que ir metiendo estos chicos. Todos estos se van a ir a préstamo. La verdad es que varios, casi todos los fichajes que vamos a hacer en esta temporada se van a préstamo. Este sí me imagino que la comunidad argentina lo conoce muy bien. Aquí Ezequiel, Ceballos, ex Boca, ahora por ahí como agente libre, tiene 80 de media. ¡Qué locura, muchachos! Es un pedazo de jugador, lo sabemos. Y de cara al futuro tiene 24 años. De cara al futuro obviamente nos viene muy bien. Un canterano más de cara al futuro. Se va a préstamo. Berardi, ese argentino, ¿de dónde es este señor? Bueno, no lo vi. 19 años, 77 de media. Perfecto. Este es uno de los mejores jugadores jóvenes del juego, creo. Tiene un potencial interesante. Ben Doak está gratis por ahí deambulando sin empleo. Aquí llegará. Servirá como cambio generacional, o tal vez para hacer dinero. No lo puedo dejar por ahí sin empleo. Y yo creo que ya finalizamos con este Elder Branco, otro canterano. Tiene 79 de media. Tiene 18 años. Cambio generacional, ya saben cómo funciona. Yo creo que nos quedamos así quieticos. Ya no más fichajes, muchos fichajes. La mayoría se van a ir a préstamo. Todos. Pero exceptuando Gil y tal vez Ezequiel, etcétera. Chicos, nunca me había pasado esto, fichar un jugador en la temporada y de una vez que lo pudiera vender. Miren esto, increíble. ¿Quién más está interesado? No, dicen que el Real Madrid, si puedo traer unos 60 millones, lo vendo de uno porque él no lo necesita. Voy a negociar. Wow, dijeron que sí. 60 millones. Ojo, porque también hay que hacer dinero. En estos clubes el dinero también es vital. Nos está yendo bien en la Champions, pero nos encontramos en octavos de final a este Milan que podría llegar a ser problema. Bueno, en casa empatamos. Veamos qué pasa de vuelta. Ay, Dios. Un partido lluvioso, como pueden ver. Yo no sé si no lo puedo creer. De visita, 3-2 y un global de 5-4. Wow, esto es fantástico. Vamos a cuartos. Nos hemos encontrado en cuartos de final a este Liverpool. 3-2 en casa. Fantástico. Vamos de nuevo, pero esta vez en Anfield. Veamos. Sí, señores. Un empate en Anfield. 5-4 en el global. Esto se complicó. Santiago Bernabéu nos espera. No lo puedo creer. De visita 2-1, teniendo a Ceballos, a Valverde, a Arda Güler. Wow, tienen hasta Trent Alexander-Arnold y todavía con Bellingham y les ganamos. Fantástico. Chicos, estamos a 90 minutos de hacer algo épico porque en la primera temporada, en el primer intento, podríamos llevarnos la Champions. Ojo, vamos a jugar final. No lo puedo creer. Qué maravilla. Bueno, esta temporada nos fue un poco más regular, pero no tan mal. Bueno, tercer lugar, nos fue mejor la anterior en lo que a Liga se refiere. Por Copa Nacional nos fue bastante mal. Y tenemos esta hermosa final ante el City. A ver, goleadores por Champions, tenemos uno en el segundo lugar. No voy a pronunciar su apellido y tampoco el apellido del señor que está en el octavo lugar del goleo. Por asistencias en Champions, nos fue muy mal. Y el portero, nuestro portero fue el 11º mejor portero de la Champions. En la Liga sí tuvimos el máximo goleador y en el primer lugar, obviamente, no tenemos más. Y en las asistencias de la Liga, bueno, el lugar número 7º lo ocupamos nosotros. Nuestro portero fue el tercero mejor de la temporada. A nivel financiero hemos tenido ingresos de 367.5 millones, gastos de 34.6 muy bajos. Bueno, de todas maneras siempre son hartos, ¿no? Esto nos da al final una ganancia neta de 332 millones, un valor de club de 480 millones. La proyección eran 600, un poco más de 600. En las camisetas, 3.3 millones de camisetas, las más vendidas las del señor Houghtonji, Jacobs y Neville. Y el club al final tiene un presupuesto de 128 millones, creo que inicia como con 6. Creo que esto ha sido fantástico. Nuestro mejor jugador es este señor de Benín. ¿Dónde queda Benín? Por Dios, ¿eso es un país africano? Tiene pinta de ser africano. Nuestro 9, wow, no sé por qué no tiene el 9. Es el 9, por Dios, ahí. Este señor debería ser, wow, qué dorsales tan patéticos los que le he dejado a este señor. Perdón, ese no es el 11. Pelistri no, Ceballos sí les dejamos porque son suplentes. Pelistri tiene, Brian Hill es el que debería tener el 7, por Dios, el 7, Brian. Y este señor creo que debe tener el 10, aunque eso no importa porque si ganamos el partido, hasta aquí llegaría ese episodio. Muy bien, vamos ahora sí a ver el crecimiento. 4 unidades para este señor. Este solo creció una, creció muy poco. 3 para Pelistri. Vea, interesante, este señor también creció 3. Está exigiendo minutos, claro que sí, está pidiendo pista. 26, Brian Hill. Keitel con una unidad también creció poco. 2 unidades para Neville. Perfecto, es que están jóvenes. Mafeo
debe ser Maffeo. 82 se mantuvo, este señor una unidad, se retira, ojo que se retira, así que va a jugar los primeros 45 minutos, va a jugarlos Thiago para darle su despedida. Ya saben que somos muy respetuosos en el canal con este tipo de jugadores que le dicen adiós al. Por aquí tenemos este señor con una unidad también, Le Breton. Miren toda la juventud que tenemos, pedazo de equipo que tenemos de suplencia. Bueno, estos no tanto, este no tanto, pero este sí, miren, viene bastante bien pensando en el futuro. Miren a Ben Doak, increíble, maravilloso, Bangre. Al final lo presté porque no iba a tener minutos esta temporada. Muy bien, otro chico, miren, un marroquí fantástico. Este señor también creció una unidad. Bacete 2 unidades. Este señor ya cayó, está en préstamo. Kurzawa también se retira, lo que significa que también vamos a darle minutos en este partidazo. Morey ya no tuvo tanto protagonismo, no fue titular, pero jugó 28 partidos y creció 2 unidades. Lacazette también cae, se retira, no se retira, así que no será titular. Francisco Hill 2 unidades, Jacobs muy bien, y Malagón con 86, que es el portero, el capitán. Vamos a la final y si la ganamos pues terminamos el episodio y hacemos un pequeño resumen. Ay, miren esta hermosura cómo nos mira y nos pica el ojo, nos dice: oye, llévame a casa, el ambiente está fantástico, no sé dónde estemos jugando. Un poderoso City, un gran Guardiola y un Kylian Mbappé ahí listo para celebrar o levantar esta Champions. Esperemos que en la vida real al francés se le dé la oportunidad de tener una Champions, porque no lo ha podido lograr. Esto lo digo en el Real Madrid, obviamente. Pero vamos a lo que nos importa, a nuestro partido. Por aquí ya al minuto 6 estaríamos intentándolo. Muy buen pase y muy buena definición, pero el portero gigantesco, nuestro 9, se lamentaba. Por aquí también Thiago, que jugaba su último partido a nivel profesional, se desperdiciaba una ocasión, pero en el minuto 14 llegaría el innombrable Kylian Mbappé, que él sí no falla. Este gol me parece muy curioso, no entiendo lo que quiso hacer nuestro portero, tampoco entiendo cómo entró ese balón ahí. Bueno, sí entró, digamos que era posible, pero miren aquí un poco más de cerca cómo el portero se lanzó hacia el lado que no era, le dio toda la oportunidad al balón de entrar. Bueno, y aquí ponían el 1-0. Ojito a este pedazo de carrerón por parte de nuestro 9, se va, y miren el pedazo de jugada que se inventa este señor. ¡Qué maniobrabilidad la que tuvo con el balón, chicos! Increíble, celebraba lo Cristiano, me gustó mucho este gol. Me parece una jugada en individual brutal, fantástica sin lugar a dudas. Miren cómo se va, gambetea, controla muy bien el balón y su definición limpia, su definición impecable, solo completamente contra el portero de los Citizens, uno de los mejores del mundo, pero totalmente derrotado aquí porque su defensa no fue capaz de contener a este gran delantero, este gran 9, un chico perdido para muchos en el FC, estoy casi seguro, y que le prestaremos atención en FC 25. Ojo, porque llegarían más goles. Miren este pedazo también de jugada que nos regala Ezequiel Ceballos. La luchó, hizo de todo este muchacho y fue y consiguió el gol que tanto necesitábamos. Este era el 2-1, un gol muy pero muy importante, celebración bastante curiosa, pero era un gol que nos garantizaba momentáneamente esta Champions. Me gustó también mucho la jugada del argentino, su perseverancia, su lucha, robó ese balón, luego con mucha potencia, digámoslo de esa manera, mucha resistencia, mucho físico, logró llegar. Y me gustó también mucho el hecho de que se controló muy bien a la hora de definir, muy tranquilo, muy agresivo, digámoslo de esta manera, y muy certero. Se despedía Thiago del fútbol, salía y tendríamos por aquí más ocasiones, pero ya el silbato diría que este partido estaba finalizando, porque estábamos en el minuto 72. Por aquí el Citizen, o los Citizens más bien, también lo intentaban. Gigante nuestro portero, y al final el silbato diría que este partido ya era historia y que éramos los nuevos campeones de Europa. La gente muy feliz, yo también muy feliz. Creo que fue un proyecto muy curioso porque no necesitamos tantas temporadas. Creo que, aunque bueno, en la liga nos fue bastante mal esta temporada, no logramos destronar al Paris Saint-Germain, pero a nivel europeo creo que fue fantástico. Primera participación, ya hemos visto esto en el pasado con otros equipos que vienen de abajo y se quedan hasta con la liga, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos,
Yo creo que no vamos a hacer resumen, yo creo que mientras ellos celebran yo simplemente me despido de ustedes porque no hay sin un solo título conseguido en estas 3 o 4 temporadas, ¿cuántas fueron? 3 temporadas, pero definitivamente estoy satisfecho. De momento los invito a ver otro video de agentes libres que les voy a dejar sobre o a su lado derecho de la pantalla, y yo creo que les voy a dejar tal vez, no sé, la carrera de Cristiano y Messi del lado izquierdo, en fin, o un reconstruyendo con venezolanos, cualquiera de esos dos. Poderoso like, suscríbanse, adiós.